Sentarse, amado hermano. Quiero invitarle que busque en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 6. Libro de Daniel, capítulo 6. Esta mañana vamos a hablar acerca de Daniel, un hombre de convicciones. ¿Cuántos hombres y mujeres de convicciones hay aquí? Un amén nomás. Pues hoy va a salir conviccionado, amén. Daniel, un hombre de convicciones. Daniel capítulo 6. Mientras usted lo encuentra, le platico un poco acerca del contexto histórico. En el capítulo 6, 5 y 6 de Daniel se nos narra la caída del imperio de Babilonia. ¿Sí? Que el último rey fue Belsasar, un rey que utilizó las copas y los instrumentos de Dios para algo pagano. Hizo una fiesta y tráiganse los instrumentos y vamos a beber en ellos, y cayó el juicio de Dios sobre su vida. Se levanta un nuevo imperio, que es el imperio medo-persa, con el rey Darío. Y en medio de ese caos moral, un caos moral porque había mucho pecado. Babilonia era conocido igual por una ciudad llena de pecado. También era conocido como un medio político porque había mucha lucha, mucho fuego por el poder. Todos querían el trono. Y también había una lucha espiritual porque habían varios ídolos. Era un pueblo que tenía muchos dioses, ¿sí? Entonces había un caos moral, un caos político, un caos espiritual. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, dicen por ahí, ¿no? Realmente a mí me asombra la Biblia, porque la Biblia nos habla del pasado, pero está vigente en el presente y nos enseña el futuro. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y en medio de todos estos cambios, Dios levanta a Daniel, ¿sí? Daniel era un hombre que amaba a Dios, y Dios puso sus ojos en él. Que venían circunstancias difíciles, cambiaba el rey, lo mataban, venía el siguiente, habían ídolos, habían muchas circunstancias difíciles a su alrededor. Sin embargo, Daniel tenía sus ojos puestos en Dios, y Dios tenía sus ojos puestos en Daniel. ¿Sabía usted que Dios te observa, te anda buscando? Dile al que está a tu lado: Dios te anda buscando y no te puedes esconder. Dios anda buscando hombres, así como en ese tiempo puso sus ojos en Daniel. Dios hoy está poniendo sus ojos en ti, te está buscando. Aunque hay un caos actualmente en el mundo, Dios sigue paseando sus ojos por toda la tierra para ver hombres, buscar hombres y mujeres jóvenes que tengan las convicciones que Daniel tenía. Y hoy quiero que esta evaluación que el Espíritu Santo nos va a mostrar, tú te la vayas aplicando a tu vida y digas: esto es para mí. Así que vamos a entrar a las Escrituras. Daniel capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente, del 1 al 3. ¿Está ahí? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3: pero Daniel mismo
era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces vemos aquí que llega este rey, que era el rey Darío, y empieza a hacer una organización completa. Algunos perdieron su puesto, como ahorita que vienen las elecciones. Algunos pierden su puesto, otros llegan. Algo similar pasaba en esa época. Viene el rey Darío y dice: no, pues tú te quedas, tú te vas a la horca, tú te vas a los leones, y otros se salvaban. No era una circunstancia fácil. Recordemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado la historia de Daniel y todos queremos cerrar bocas de leones, todos queremos, sí, Señor, que me avienten a los leones, y qué bonito se escucha. Pero la realidad es que necesitamos convicciones en nuestra vida cristiana para que lleguemos a ese nivel donde Dios se va a manifestar en gloria. Es una de las historias más conocidas quizá, pero menos comprendidas, porque para que Daniel llegase a ese lugar cuando fue librado de los leones, realmente ahorita vamos a ver todo lo que pasó y qué características, cómo él mantuvo sus convicciones. Y dice en este versículo, capítulo 6, versículos del 1 al 3, nos dice que Daniel era superior. Esa es la primera característica de un hombre de convicciones, que él era superior. Pero no quiere decir que era superior porque se creía más que los otros gobernadores que estaban levantando ahí, o no era porque él tuviera una actitud altiva, sino que esa palabra superior ahí se refiere a que él era distinguido, a que él sobresalía entre todos los sabios, entre todos aquellos gobernadores que habían sido convocados. El rey Darío no lo conocía porque él venía de otro imperio, ¿sí? No es lo mismo cuando tú ya conoces, por ejemplo, cuando se va a elegir a alguien para un puesto, ya la gente, no, este ni lo elijan porque de plano no funciona, o este y aquello no. Pero cuando hay uno que se distingue, así Daniel se estaba distinguiendo, te estaba sobresaliendo. Y sabes, amado hermano, a veces no confiamos en los dones, en los talentos que Dios nos ha dado. Y lo primero que el Espíritu Santo quiere hablarte esta mañana, iglesia, es que tenemos que sobresalir. Es que tenemos que distinguirnos como hijos de Dios. Dios te ha dado una capacidad sobrenatural para que tú sobresalgas y seas distinguido, no solo en lo espiritual, en lo secular, sea a lo que tú te dediques, joven, sea que tú estés estudiando, tú tienes que sobresalir. Y Dios te ha dado la capacidad, pero a veces estamos escuchando más otras cosas, estamos llenos de otras cosas, que de repente nos encontramos como Moisés frente a la zarza, diciéndole a Dios: Dios, pero es que no sé hablar. Dios, pero es que no tengo la capacidad para hacerlo. ¿Sabe usted que hoy en día los niños están siendo bombardeados y programados para que ellos no entiendan esto, que tienen que ser superiores, que tienen que sobresalir, que tienen que ir al frente? Estamos bombardeados por la televisión, por los programas, inclusive por nuestras leyes que van en contra a veces de lo que Dios manda. Y usted y yo tenemos que comprender esto. Sea lo que sea que Dios te está mandando a hacer, y en donde estés hoy, no importa si hay una circunstancia difícil, Dios te ha dado la capacidad de distinguirte, de sobresalir.
de ser superior. Pero no para que digas, aquí viene un hijo de Dios, no lo toquen, o te va a caer un rayo. No, no se trata de eso, sino para que tú te des cuenta que tú tienes la capacidad, que Dios te ha dado la sabiduría, que Dios te ha dado la inteligencia, que Dios quiere que te muevas en fe y hagas lo que tienes que hacer, sea en lo académico, sea en lo profesional, sea en lo familiar, pero que nada te detenga. ¿Sabe qué distinguía a Daniel también? Su actitud. Es increíble que a veces como cristianos no tengamos la actitud correcta. Y perdóneme que lo diga, pero a veces se nota desde que llegamos a la iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud al adorar a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos sirviendo a Dios? Hace rato el Espíritu Santo me ponía a decir, si es tu Dios, ¿por qué no te postras? ¿Por qué te cuesta tanto postrarte delante de Él? Me decía, ¿por qué te cuesta tanto levantar tus manos si le estás cantando que tú eres mi Dios? Pero ¿por qué no puedes levantar? El Salmo dice, levanta las manos, bátela, adora a tu Dios, deleítate en Él. Daniel tenía una actitud poderosa, una actitud que llamaba la atención de Dios. ¿Tu actitud te está llamando la atención de Dios? O dice, Señor, ni me vea porque me va a tirar un rayo. ¿Cuál es tu actitud como cristiano? Y eso es en todo lugar en donde estés. El mundo aplasta, el mundo engaña. El mundo nos hace creer que no tenemos capacidades. Y hay niños, jóvenes y adultos cristianos que están siendo engañados y que piensan que solo Dios te ha llamado para sentarte. No, Dios te ha llamado para que tú compartas su palabra, para que alcances a otros, para que Dios se glorifique, para que cierres bocas de leones si es necesario. Versículo 4 dice lo siguiente: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas ¿qué dice? No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aquí vemos la segunda característica. La primera dijimos que era ¿cuál? Superior, era sobresaliente. La segunda característica de un hombre con convicciones es que es fiel. Es fiel. ¿Qué significa ser fiel? Dice la definición: fiel significa ser constante en el cumplimiento de tus obligaciones. Ser fiel significa no defraudar la confianza depositada en ti. Daniel era un hombre fiel, dice. Empezó su puesto, empezó a organizar todo su trabajo, e inmediatamente los otros querían acusarle. Esa palabra acusador, cuando tú quieras ser fiel a Dios, ¿sabes quién te va a observar también? Hace rato decía yo que Dios nos observa, pero ¿sabes quién te va a observar? El acusador. Esa palabra acusador es el diablo, Satanás, el acusador. Por eso es que cuando tú quieres hacer algo para Dios, va a haber trabas. Pero Daniel era constante en sus obligaciones. ¿Qué tan constante eres en lo que realizas para Dios? En tu búsqueda de Dios.
no defraudaba la confianza. ¿Ve? Hay confianza que se prueba desde lo más pequeño, hermano, hasta lo más grande. ¿Cómo está la confianza en el matrimonio? ¿Cómo está la confianza? ¿Eres un trabajador de confianza? ¿Eres un servidor de confianza? Si dices sí es sí, o si dices no es no, o dices sí pero se te olvida y ya no cumpliste. Daniel era fiel. Otra definición de fiel significa sin corrupción, sin falta, sin corrupción. ¿Qué significa corrupto? ¿Qué quiere decir? Que se desintegra, que no es íntegro, que está manchado. Ahí habla de cuidar nuestro corazón para Dios. A mí me asombra cuando José, por ejemplo, expresa en el Génesis, él salió corriendo desnudo porque la mujer de Potifar le quitó su vestimenta. Pero él expresa, dice, ¿cómo es yo de cometer esta falta en contra de mi Dios? Habla de un hombre que no era corrupto, que era íntegro. Dice aquí que Daniel le escudriñaron y le buscaron para poder acusarle y no hallaron ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Era un hombre, dice, sin ningún vicio. A veces decimos, es que los alcohólicos son los vicios o los drogadictos. Pero déjeme decirle que a veces mal empleamos esa palabra, hermano. Vicio significa aquella persona que es negligente, que es descuidado o que tiene falta de cuidado en algún asunto. Qué mal empleamos esa palabra, ¿va? Vicio. O sea que a veces vemos a los demás, pero oye, podría que nosotros estemos viciados o llenos de vicios. Así que cuidado cuando señales, porque 3 dedos nos apuntan a nosotros. Daniel dice, no tenía ningún vicio, es decir, no era negligente, no era descuidado. Aquel que tiene vicios, igual dice, es aquel que no presta atención. ¿A qué no le estás prestando atención hoy, hermano? Dios nos habló hace unas semanas con el Congreso fuertemente. Y yo creo que si usted vino y no ha empezado a trabajar en aquello que tiene que corregir, tiene que hacerlo ya, hermano. Dice, aquel que presta atención para que usted no tenga vicios. Otra definición, fiel es aquel, infiel sería aquel que no toma acción o no actúa. Aquel hombre que tiene vicio es aquel que no tiene acción o no actúa o está descuidando algún asunto. Daniel no descuidaba absolutamente nada. Y el imperio babilónico era uno de los más grandes, más bien era el más grande que existía en ese tiempo. Tenemos que tomar acción en muchas cosas. Por ejemplo, en la educación de nuestros hijos, en la corrección de nuestra vida. Tenemos que tomar acción y hacer cambios. ¿Qué es aquello, amado hermano, que te está impidiendo agradar a Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Tu vida está ordenada? ¿Está ordenada tu vida? Vive, tu matrimonio está ordenado, la vida con tus hijos, tu relación con tus hijos está ordenada. La Biblia no habla de la familia de Daniel, pero estoy seguro que si podía ordenar un imperio, estoy seguro que su vida personal y su vida familiar estaba ordenada. Y perdóneme que yo lo diga, pero a veces es tan fácil descuidar nuestra vida y empezar a caer en algún desorden. Tenemos que vivir ordenadamente delante de la presencia de Dios. Por ejemplo,
A veces Dios nos está llamando a servirle en la danza, en la alabanza, en cualquier servicio. Pero hay algo, y usted sabe que hay algo en su corazón que no le permite dar ese paso. Puede ser que ya lleve caminando con Dios 1 o 2 años y no se ha querido bautizar. Puede ser que ya lleve 3, 4 hijos y usted no se ha querido casar. Puede ser que haya alguna situación en casa que no has querido hablar, que no has querido solucionar y que te impide serle fiel a Dios. Y podemos venir y adorar y llorar delante de Dios, pero ¿sabes qué? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no permitas que pasen años. ¿Sabes cuántos años se le fue al pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuántos años llevas tú diciendo, este mes que viene, voy al registro civil y me firmo? Este mes que viene ya voy a darle prioridad a mi relación con mi esposa, con mi hijo. Este mes que viene voy a ser un mejor trabajador y voy a llegar puntual. Es más, voy a llegar media hora antes al trabajo. ¿Será que hay cristianos que llegan tarde al trabajo? No lo sé. Eso habla de ser fiel. ¿Será que Daniel, vamos a tomarnos, vamos a llegar a las 10 y total yo soy el jefe de todos los gobernadores? No. Dios desea que seamos hombres fieles. El enemigo está pendiente de tus relaciones. Los cristianos vamos a ser atacados por nuestras convicciones. Por ejemplo, cuando tú quieres ser fiel a Dios, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, se burlaban de mí porque yo decía que era cristiano. Me hacían bullying, todavía no existía el bullying en esa época, pero ya me hacían bullying. Y los jóvenes de hoy están siendo acusados, pero solo aquellos jóvenes que digan, yo soy fiel a mi Señor, soy fiel a Dios, Dios los va a llevar a cerrar esas bocas. Quizás en tu trabajo te presionen o crees envidia porque llegas puntual, porque nunca le fallas, porque estás haciendo bien las cosas. Dios te está viendo y Dios te va a recompensar. Primera característica, era superior. Segundo, era fiel a Dios, no se corrompía, no tenía vicios. Versículos 9 en adelante dice: ahora, oh rey, vemos ahí que empiezan a hacer un edicto y llegamos a esos hombres malos, quieren hacer una ley para que Daniel pueda caer en la trampa y dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9 dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahí vemos entonces que todos se juntaron contra Daniel. Todos aquellos se juntaron. Y esta no es una característica, pero sí una advertencia. ¿Sabe, amado hermano? Nosotros no podemos cambiar los tiempos políticos, no podemos cambiar quizás el ambiente en el que vivimos, pero sí podemos tener el poder de Dios para crear familias, jóvenes, hombres y mujeres con convicciones que en medio de ese tiempo difícil muestren el cambio. A veces escuchamos: vamos a orar por la paz, vamos a orar por las guerras. Y no me malinterprete, y no está mal, y Dios nos manda a orar, pero también tenemos que entender que viene eso viene creciendo, el mal viene creciendo en este mundo.
Así como en los tiempos de Daniel, el mal iba creciendo, pero él se mantenía. Y usted y yo tenemos que aprender a mantenernos en este ambiente de peligro, de maldad, de incertidumbre que existe. Si a usted le han predicado y le han dicho, no, es que ser cristiano es tocar el arpa y estar sentado en una nube y toda la vida es color de rosa, no es cierto. Que Dios nos lleva a vivir en paz, que nos lleva a vivir en comunión y en algo que tienes que experimentar personalmente. Pero también hay circunstancias difíciles, y Daniel le venía una circunstancia y otra y otra y otra, y atentaban contra su vida. Sin embargo, vemos ahí que todos se juntaron con él. Él no podía ni siquiera ir, oye, rey, es que me están acusando injustamente. La Biblia no dice que él se haya quejado, dice, es que me están acusando, vea usted. Él, silencio, dice, Jehová es mi justicia, Dios es mi defensor. Y tenemos como cristianos que aprender eso, a vivir dejando que Dios actúe, hermano, dejando que Dios actúe. Característica número 3, Daniel era un hombre de Dios. Versículo 10 dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer cada mes, dice, como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel? Salió corriendo que ay, me van a acusar ante el rey, me van a enviar a la fosa de los leones. Se enojó y dice, ya no voy a orar mejor. No, Daniel era un hombre de Dios. Y él le dice, entró a su casa, no huyó, tenía la promesa de Dios. ¿Sabe por qué se dice con una ventana que apuntaba hacia Jerusalén? ¿Por qué Daniel oraba hacia Jerusalén? Porque él tenía una promesa de Dios de que su pueblo iba a ser liberado en este reinado y iban a regresar de la cautividad. Cuando cantamos, cuando el Señor hizo devolver la cautividad, ¿sí? Jerusalén iba a volver a la vida porque había sido destruida. Entonces este hombre era un hombre de Dios que, a pesar de la circunstancia de peligro de muerte en la que estaba, él, voy a buscar a Dios, voy a creer la promesa que Dios me ha dado, que mis ojos van a ver que mi pueblo se va a ir nuevamente a Jerusalén. Oraba 3 veces, dice. Eso habla de actitud, de empuje, de dar el segundo aire, de decir, bueno, estaba orando una vez, voy a orar 3 veces. ¿Será que tú estás orando más y más por esa circunstancia que estás luchando ahí? Dice, Señor, voy a orar más veces, voy a ayunar, voy a leer más, voy a meterme con el Señor. Y estaba en peligro de muerte. A veces viene una circunstancia leve a nuestra vida y queremos salir huyendo, ya ni vengo a la iglesia, o ya me olvido de la promesa de Dios, cuando el Señor te ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. No queremos orar ya. No, Señor, si no me has escuchado. Pero un hombre de Dios va a entrar a su casa, no va a huir, va a tener la promesa, va a leer la promesa y va a orar fuertemente al Señor.
¿Sabe por qué Daniel era un hombre de Dios? Porque era un hombre agradecido. En medio de toda la cautividad, él daba gracias a Dios todos los días. Decía, gracias, Señor. ¿Será que nos da ganas de... Yo si fuera Daniel, cautivo, no estás en tu pueblo, estás que cualquier errorcito, ahí al que le derramaba, hasta el que servía el vino del rey podía, si se equivocaba o le derramaba una gotita en su ropa, se iba a la horca. ¿Te imaginas si Daniel lograba o desfalcaba o se le robaban algo de todo lo que administraba? Significaba morir. Sin embargo, su convicción de hombre de Dios lo mantuvo, y estuvo el rey Nabucodonosor, estuvo el rey Belsasar, y llegó el rey Darío, y se mantenía, y se mantenía. Convicción número 1, era superior. Convicción número 2, era fiel. Convicción número 3, era un hombre aferrado a Dios. Y amado hermano, tú debes decidir en tu corazón. Lo has decidido. Señor, yo estoy contigo, yo voy contigo, Señor. Lo has decidido en tu corazón. ¿Por qué es importante que lo decidas? Porque cuando estés en la prueba, en el fuego, yo no voy para atrás. Pero si tú eres un hombre de doble ánimo, que fluctúa, no has decidido en tu corazón, Señor, pase lo que pase, yo te voy a servir, te voy a adorar. Cuando enfrentes al pecado, al gigante, a la fosa, a los leones, puede que te acobardes. Daniel ya estaba decidido. Si me van a matar, que me maten. Pero él estaba decidido, porque la convicción, la confianza, la fe que tenía en Dios lo guiaban. Versículo 14, ¿está ahí? Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser cancelada o abrogada. El rey sabía, acababa de conocer a Daniel, pero él sabía ya que era un hombre bueno, que era un hombre de Dios, que era un hombre fiel, y que la sentencia tenía que ejecutarse. Versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. Cuarta característica de Daniel: era un hombre que servía cada vez que podía, que le daba su tiempo a Dios cada vez que podía. Esa es, dice, servía continuamente, algo constante, algo que no para. Tu adoración a Dios no debe parar, tu servicio a Dios no debe parar, tu rendición a Dios no debe parar, debe ser continuo. Servir continuamente requiere de disciplina, requiere de constancia, requiere de santidad. Servir con inocencia. Daniel sabía que lo estaban lanzando a los leones injustamente. Inclusive el rey trabajó para librarle y no pudo, porque él confiaba en la inocencia de Daniel. Servir continuamente y tener
la santidad. Es imposible, amado hermano, que podamos servir a Dios de otra forma, que no sea inocente como Daniel. Daniel servía constantemente en inocencia, era juzgado inocente. No podemos servir a Dios sin un corazón limpio y obediente. Y a veces hemos devaluado eso. Estamos devaluando la santidad. Joven, si Dios te ha dado un don, un talento para servirle, para cantarle, para adorarle. Doncella que estás aquí, si Dios te ha dado el don de poder hacer, yo siempre le digo a mi esposa, oye, qué hermoso, ustedes veo que hacen, doblan rutina y golpe de pandero y danza hermoso. Y sabes qué, algo que distingue a las más pequeñitas, no es porque menospreciar a las mayores, pero veo a las pequeñitas de 4 que apenas caminan y ahí están con su pandero. Pero ¿sabe por qué Dios le agrada eso? Porque ellas tienen una santidad sobrenatural. Y así, por eso el Señor Jesús dijo, quieren entrar al reino de los cielos, tienen que ser como niños. Y no significa, pero a veces lo que tiene que ser como niños, berrinche, y no obedezco, y Dios te está hablando y no obedeces, y eso no es ser como niños. Ser como niños es que vas a servir a Dios con santidad, con respeto, como lo hacía Daniel, en inocencia. Él, Señor, si es tu voluntad que me arrojen, voy en santidad, sirviendo constantemente. Tienes que servir, tenemos que servir en santidad. Yo siempre le digo, y mi esposa sabe que yo trato de guardar mi corazón y decirle, Señor, guarda mi corazón, y estar bien y estar buscando su presencia. Porque así como si ustedes luchan, amados hermanos, los que sirven a Dios, créeme que la lucha es el doble, o no sé, las tentaciones. Si usted quizás hoy no está sirviendo, empiece a servirle a Dios, pero guárdese para Él. Y créanme, a veces los hermanos me dicen, hermano, es que yo veo que Dios lo usa. Amén, para la gloria de Dios. Pero usted no sabe cuántas luchas, hermano. Así como Daniel. Y viene una prueba en todas las áreas. En todas las áreas, hermano. Y los pastores luchan. En la área familiar, económica, en todas las áreas. Moral. Y guardar tu corazón, y guardar tu corazón. Qué fácil hubiese sido para Daniel corromperse y decir, hay comida, hay bebida y hay comodidad para los de la élite del rey Darío. Pero ahí es donde va a marcar la diferencia. Y Dios te quiere llevar a un lugar de eminencia, a un lugar donde haya comodidades, pero recuerda que tienes que vivir en santidad y estar sirviéndole constantemente y guardar tu corazón. Si tú anhelas adorar a Dios en la danza, si tú anhelas adorar a Dios en la alabanza, si tú anhelas hablar la palabra de Dios, tenemos que guarda tu corazón. De nada sirve, hermano, que te sepas los miles. No sé por qué estoy hablando de la danza. Los miles de rutinas, si tu corazón no está bien delante de Dios. ¿De qué te sirve que seas el mejor músico si sales de aquí y tú con la misma boca que alaba a Dios declaras perversidades y medias? ¿De qué te sirve, hombre, decir que tu negocio va prosperando y que tu familia va bien si estás mal delante de Dios? ¿De qué te sirve ganar el mundo si se pierde tu casa?
servir continuamente, con disciplina, con constancia, con pureza, con inocencia, con corazón puro. Característica número 5 y última: Daniel era un hombre de fe que le creía a Dios. Dice el versículo 33: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel era un hombre de fe que le creía a Dios. Si tú le crees a Dios, hermano, ninguna lesión va a haber en tu vida. Ninguna lesión. ¿Qué significa eso? Que vas a ser bendecido en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Ninguna lesión, ni un dientecito de león se le acercó a Daniel, pero confió. ¿Y qué es confiar? Es sentirse seguro, es confiar en que Dios es fiel. Y Dios es fiel, hermano. Yo no sé qué circunstancia estás pasando hoy, en casa, en tu familia, en tu trabajo, pero lo que sí sé es que Dios es fiel. Y si tú confías y tú le crees a Dios y a su palabra, Dios te va a guardar como guardó a Daniel. Tenemos que ser hombres y mujeres de convicción, superiores, que se distingan, que digan: ese va al centro cristiano, pero es un hombre de Dios. No que digan: ese lo voy a acusar con el pastor porque ya me desfalcó aquí en el negocio. Ese hombre va a centro cristiano, pues trata bien a sus empleados, trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos. Ese hombre yo le he cantado problemas y no me ha dicho ni una palabra grosera. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Que he estado a punto así, pero Señor, tú eres mi confianza. Y Dios te defiende, y Dios te respalda, y Dios te respalda, y Dios te soluciona. Pero tenemos que cuidar el testimonio. Era un hombre superior, era un hombre fiel, no se corrompía. Era un hombre de Dios que venía a las pruebas, pero él: voy a orar 3 veces, con más injundia, dicen los tabasqueños. Si yo soy tabasqueño también. Servía constantemente a Dios, tenía disciplina y tenía inocencia. Sírvele a Dios con inocencia, con corazón puro, hermano. Que hay cosas que arreglar, todos queremos. Ser santo no quiere decir que no fallas. Ser santo quiere decir que vas delante del trono de Dios y le dices: Padre amado, por la sangre de Jesucristo, perdóname porque te he fallado, pero yo quiero adorarte, quiero bendecirte. Pero no esconde, dice Proverbio: el que esconde su maldad no prosperará. Era un hombre que servía constantemente y era un hombre de fe. Era un hombre de fe que confiaba en Dios. Dice el versículo 25: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perpetuará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Y él ha librado a Daniel del poder de los leones.
Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Queremos que la gente alabe a Dios, que la gente adore a Dios. Vemos aquí al rey adorando y diciendo: Dios salva, Dios libra. ¿Y tú crees eso, hermano? Que Dios salva, que Dios libra, que Dios guarda tu casa, que Dios guarda a tus hijos. Si hasta hoy no lo has creído, yo te animo a que esta palabra hoy tú la guardes en tu corazón y la hagas realidad en tu vida, hermano. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón esta mañana. Y si tú no has tenido una actitud correcta delante de Dios, si tú no estás siendo fiel a Dios y hay cosas que corregir, corrígelas. Con amor te estoy llamando, dice el Señor, a que corrijas tu vida o que ordenes tu vida. Con amor te estoy llamando a que me seas fiel. Porque yo vengo por una iglesia santa. Yo vengo por un pueblo sin mancha. Pero si tu vida está desordenada, si tu casa está desordenada, si tu relación con Dios está desordenada, te pasará como la virgen que no tenía aceite. Dios ha puesto sus ojos sobre esta casa, sobre ti varón, sobre ti mujer, sobre ti doncella, niña, niño. Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Pero es necesario que tu actitud sobresalga, que seas fiel a Dios, que busques la santidad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, levantamos a tu pueblo delante de tu presencia, Señor. Levantamos a tus jóvenes delante de tu presencia, que puedan ser jóvenes superiores, jóvenes fieles, jóvenes que sean hombres, jóvenes y mujeres de Dios, que te sirvan con pasión, Señor, con fuego, que el fuego, Dios mío, así como tú lo has puesto en mi vida desde joven, yo te pido que lo derrames sobre la vida de cada joven que viene a este lugar, Señor, que sirvan con pasión y santidad. Te pido, Señor, por los hombres, que sean hombres de fe, que te crean a ti, Señor, que dobleguen esfuerzos en buscar tu presencia, que no se corrompan, que se distingan y que sean fieles a ti, Padre. Levantamos la vida de las mujeres que están en este lugar. Yo declaro que son mujeres con una mente de Cristo, que no se dejan influenciar, Señor, por las corrientes de este mundo, que son mujeres llenas del Espíritu Santo. No mujeres empoderadas, sino mujeres llenas del Espíritu Santo, Señor. Mujeres sabias que guardan su corazón, que son fieles a tu palabra, que son mujeres que honran, que se postran porque creen la promesa sobre ese hijo, porque creen la promesa sobre ese varón. Cree esa promesa de Dios, mujer. Cree esa promesa sobre tus hijos. Cree esa promesa sobre tu esposo. Cree esa promesa sobre tu matrimonio. Y dile a Dios: gracias, Señor. Gracias por mi matrimonio. Gracias por mis hijos que te van a servir. Gracias por mi esposo que tú lo vas a transformar en un hombre de Dios. Gracias, Padre. Aviva tu presencia en medio de tu pueblo. Aviva tu presencia.
medio de tu iglesia. Que nada, Señor, detenga este fluir y que seamos hombres y mujeres de convicción como tu siervo Daniel, en medio de este tiempo difícil, en medio de este tiempo en el cual la maldad se ha multiplicado, Señor. Que la maldad se detenga porque tú ves a justos en esta iglesia, Señor. Clamamos, Padre, levantamos a esta ciudad delante de tu presencia y detén la maldad, Señor. Échala fuera de nuestras ciudades en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Díselo con todo tu corazón. Quiero conocer a Jesús. Quiero, Señor. Quiero conocer. Díselo ahí en tu corazón. Revélate a mi vida, Señor.